Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución ya con prestigio ganado por sus servicios tan desinteresados y tan amplios a favor de esa comunidad laboriosa y de tanta gente buena que es Villa González y sus comunidades anexas o auxiles, como se dice también. Pero se necesitan los recursos económicos y humanos, pero están los humanos, los económicos, para cubrir la demanda de servicios que tiene el patronato, atendiendo una enfermedad catastrófica como es el cáncer, costosísimo. Hay que apoyar esos gestos de comunitarismo, gente que lo hace por su formación cristiana. Ese es un trabajo sin fines de lucro. Ahí la gente va solamente a servir por su cristianísima formación. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, ¿cómo andan los asuntos económicos? Veo que el cacao tiene $10,237 la tonelada. Ha subido más. Y como siempre he dicho aquí, el criollo vale más caro todavía. Cuesta más. Así que esos son números que uno pensaba que ya con el tiempo que ha corrido desde que dieron estas alzas del precio del cacao, que eran situaciones de clima, siempre hemos dicho, en África, y problemas políticos también, y a veces
Los mismos problemas sanitarios de esas zonas africanas donde se produce el cacao en grande, muchas cantidades enormes, aunque de calidad cuestionable, pero indudablemente que bajan los precios. Sin embargo, el precio se mantiene alto, lo que quiere decir que las situaciones que dieron origen a esas alzas se mantienen aparentemente en zonas productoras tan importantes como son las zonas africanas occidentales. Léase Costa de Marfil, Camerún, Ghana, Sierra Leona, Senegal, todas esas zonas ahí son productoras de cacao. Sí, la zona occidental de África. Y son productores enormes, porque Costa de Marfil es un país que produce 1.500.000, 1.600.000 toneladas de cacao, que esas son palabras mayores. Pero saludamos que esos precios se mantengan altos y los productores nacionales puedan ganar dinero. Dijimos aquí que el día pasado el Vitico Hidalgo, que es el director de la Comisión de Cacao, advertía a las autoridades que no vale que le adviertan porque están desprevenidos y no están en eso, que había una situación anómala con el problema de la maduración de las mazorcas de cacao, que la humedad, el exceso de lluvia aceleraba y eso iba a traer problemas de secado, porque no hay suficiente espacio para secar una producción de cacao que entre masivamente, madure a destiempo, y entonces eso crea un taponamiento, pero al mismo tiempo un daño, porque no se puede manejar esos volúmenes tan altos si no hay un espacio para un secado eficiente. Pero estamos seguros que de eso se ha hecho muy poco, porque así es que andamos, pero así andan los bananos. Y nosotros hace más de 3 años que hablamos del banano y le dijimos lo que venía. La situación precaria en que se estaban manejando los bananeros, lo dijimos aquí con mucho tiempo. Y hoy ya se ven los efectos. Y hablábamos de los problemas, de las enfermedades que le afectaban. Yo no he visto que Agricultura compre, por ejemplo, 15 o 20 o 30 millones de pesos en productos, por ejemplo, para controlar la cigatoca. Yo no he visto ni siquiera en la prensa. Probablemente lo hagan, tal vez no le han dado publicidad, cosa que lo dudo. Pero siempre eso fue una preocupación en el Ministerio de Agricultura. Distribuir esos productos entre los plataneros, los productores de banano, de musáceas, para ponerle freno a la cigatoca negra. El fusarium todavía no teníamos zonas afectadas, amplias, nada de eso. Pero señalábamos que en los mercados internacionales había una serie de problemas que se estaban originando en la zona euro, porque habían exigencias del tipo medioambientales, exigencias de tipo sanitarias, y todo eso iba complicando, más la competencia de otros productores grandes de las zonas de América Latina, de América del Sur, principalmente Ecuador y esos países. Con alta Colombia producen mucho banano también, países grandes y además facilidades de mercado, y entonces van desplazando al que se descuida, como se dice. Y República Dominicana no ha tenido parece una política adecuada de exportaciones hacia la Unión Europea. Incluso este gobierno se dio el lujo de nombrar un bananero como embajador dominicano en Inglaterra, como una forma tal vez de encaminar los negocios, pero parece que el amigo Ennio Durán, mi amigo Ennio Durán, parece que no pudo conectar como embajador allí. Es decir, fue una cuña, como se dice, del mismo palo de los bananeros, pero no fue posible, parece, implementar una política de defensa de las exportaciones
de la República Dominicana. No sabemos realmente qué está pasando, pero esas son las cosas a veces que uno lamentablemente tiene que hacerle sus críticas. Entonces, vamos a ver qué más. tenemos aquí el petróleo, 65,29. Pero ha subido el petróleo. Pero está alto. El oro 3.346,70, el café 361,85 subió también y el azúcar 16,70. Bueno, los precios andan bien. El petróleo no anda bien para nosotros porque ya a $65 ha subido alrededor de $4 y eso es muchísimo dinero para nosotros, los países no productores. Bueno, señor, el Merca Santo Domingo ha sufrido una de sus naves principales, la nave principal, mejor dicho, ha sufrido un incendio voraz. 56 puestos de venta y allí es una pena, porque mucha gente valiente, digo yo, valiente porque se establecieron en el Merca, estando el Merca tan distante del centro operativo que es de la capital, y que ese proyecto, que hay que decir lo siguiente, en la gestión 2004-2008, eso hubo que hacer una reforma al diseño del metro, porque del Merca, porque era demasiado grande el Merca. Entonces, como era para abastecer los mercados capitalinos, eso no hay duda que había que arreglar los mercados satélites a donde se iba a distribuir los productos que vinieran del Merca ya previo a limpieza, clasificación, es decir, un embalaje, etcétera, etcétera. Ese era el diseño, traerlo de allá y abastecer los mercados locales, incluyendo al de la Duarte y al mercado de la Mella. La administración 2004, 2006, 2008 determinó cambiar el diseño del metro, hacerlo más pequeño el metro, porque era demasiado grande el diseño, para ayudar con los recursos de ahorro de esas nuevos diseños y fortalecer los mercados internos aquí. De ahí nació la reforma al mercado de Villa Consuelo, que era un verdadero lodazal, y se convirtió en un mercado con toque humano, vamos a llamarle. Se creó uno en Cristo Rey y otro allá en Villas Agrícolas. Esos 3 mercados satélites se crearon con fondos del Merca original. Entonces, esos mercados, no sé qué ha pasado, los demás gobiernos, el gobierno de Danilo Medina no hizo nada por esos mercados. El de Leonel Fernández fue el que lo construyó, esos mercados, sobre la base de cambiar el diseño y usar recursos del Merca para eso. Muy bien. Ahí se quedaron esos mercados, se creó un organismo, Mercadón, no recuerdo, y eso no ha tenido ningún éxito. En tiempo de Roberto Salcedo, era el síndico, el alcalde de la capital, hizo muchísima bulla y nada, eso no se hizo nada. Y yo digo lo siguiente, hay proyectos, señores, que vienen de mala suerte, y ese fue un proyecto que vino de mala suerte, por la prisa y por los deseos inmoderados de la corrupción, que había que replicar ese modelo de Madrid, hacerlo en Santo Domingo como si éramos nosotros españoles. Y trajeron este monstruo de proyecto del Merca Santo Domingo, vamos a llamarle así, un monstruo, porque era un diseño sobredimensionado. Pero más, le agregaron al Merca, le agregaron, Dios mío, 6
frigoríficos enormes, que cabe la producción nacional, cabe ahí. Eso lo trajeron sobredimensionado, incluso cuando se sometió ese proyecto aquí, en el gobierno de Hipólito Mejía, que no fue el creador del proyecto. Ese proyecto viene desde la época de Leonel Fernández, cuando el señor Gustavo Sánchez, que en paz descanse, siendo director de INEPRE, comenzó a hablar de ese diseño, de ese mercado. Y en ese tiempo no se le dio importancia, se quedó, y entonces en el gobierno de Hipólito Mejía se aplicó. Pero esa sobredimensión de las cámaras frigoríficas trajo una protesta de un hombre muy importante, conectado socialmente muy alto en el país y políticamente también, que se llamaba Camilo Lluveres Enrique. Camilo Lluveres hizo una objeción técnica de ese proyecto, principalmente en el área de frío, y denunció la sobredimensión y al mismo tiempo lo que eso significaba, que era corrupción, pero corrupción de cepa, de verdad, profunda. Se paró el proyecto. Luego, al mes de esa denuncia, se murió don Camilo Lluveres Enrique, que en paz descanse. Murió el hombre, volvieron y sometieron el proyecto, porque ya esa cuña, ese incordio ahí, ya no lo tenían. Y las autoridades de ese gobierno sometieron el proyecto, un proyecto que invertían el país más de 150, casi 150 millones de dólares. Lo combinaron con 6 frigoríficos, el Merca, más también los invernaderos que vinieron en ese momento, y todo aquello trajo lucha judicial, porque hubo que llevar el caso a la justicia por prevaricadores. Se quedaron con el proyecto piloto. Los mismos funcionarios de ese gobierno 2000-2004 se quedaron con los invernaderos. Hubo que llevarlo a la justicia, pero la justicia tenía unos jueces allí favorecedores de todo aquello, y eso terminó absolviendo a los prevaricadores. Es decir, eso es lo que se llaman 3 proyectos que vinieron con un destino fatalista. Fracasaron los dueños de los invernaderos, no le pagaron, la mayoría no pagaron eso al Banco Agrícola. Fracasaron los frigoríficos, de los cuales se quemaron 2. Fíjense el destino de los incendios, se quemaron 2 frigoríficos. Y los otros 3 o 4, hubo uno que se le entregó a una proda, creo, allá en Constanza, y no sé, otro aquí en el Merca, y 3 más que fueron comprados como vaca muerta por unos vivos que hay en este país siempre, muy ricos, pero muy vivos. Y a precio vil compraron esos más los restos de los quemados. Al final, hasta el Merca se quemó. Ay, Dios mío. O una de las naves del Merca se ha quemado. Es decir, fíjense el destino de un proyecto que se originó llave en mano, como se dice, desde España, con el Deutsche Bank, y no sé si el Banco Santander era el otro. Pero todo eso fue un montaje de corrupción de esas autoridades de la hora. Y miren por dónde anda el Merca. Y se vende como el gran proyecto de desarrollo del país. Pero fue un proyecto que todas las piezas vinieron y la tiraron allí, en furgones, y la administración 2004-2008 tuvo que fajarse a instalar todo ese material tirado allí, y que solamente dejaron, solamente llegaron a hacer los pisos, algunos pisos de esas naves. Todo aquel material tirado a la intemperie, pero había que gestionar, me imagino, las fuertes comisiones que generaría el proyecto en manos de los
funcionarios españoles y dominicanos. Así, miren cómo ha terminado el pobre Merca, quemado y ahora angustiados los comerciantes al borde de la desesperación y del hundimiento total. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, cuando aquellas promociones, vamos a llamarle así, del cambio al inicio del gobierno del presidente Luis Abinader, todo un protagonismo, que uno sabe lo que es una nueva autoridad, un gobierno nuevo, pero decíamos nosotros un gobierno cargado de bisoñez. Y muchas veces también de tremendismo, producto de eso mismo, de la bisoñez. Y entonces decíamos nosotros, eso trae riesgos y tentaciones que terminan siendo dañinas y peligrosas. Y siempre dijimos, cuando el gobierno anunció, el propio presidente anunciaba, en la jura, en la toma de posesión, vamos a eliminar el SEA porque eso lo está quebrado. Vamos a eliminar tal cosa, vamos a cambiar hasta la CDL, vamos a cambiar hasta el nombre. Muy bien, yo decía CDL, que le cambien el nombre. Bien, como quiera siempre va a tiene que haber una dirección central que dirige el problema eléctrico. Pero del SEA, siempre dije aquí, cuidado con el SEA. Que el SEA no es lo que se está pensando desde el gobierno, porque no conocen la situación de esa institución pública. Y yo decía, esa institución tiene bienes, compromisos, que no puede cerrarse de golpe y porrazo una institución como esa, porque no es verdad que esa institución está allí como si fuera un basurero desvencijado, que no hay nada que cuidar, ni nada que ofrecer, entonces vamos a cerrar eso. No, decía yo, digo, miren,
El CEA tiene el 80% de las granceras mineras del país. Están en terrenos del CEA. El CEA tiene cientos de miles de tareas arrendadas en joint venture, una y otras arrendadas. Y decía, por ejemplo, al grupo Vicini se le arrendaron 400.000 tareas de tierra de los ingenios de Consuelo y el ingenio Porvenir, ingenio Santa Fe, del ingenio Quisqueya. Decía también, el CEA tiene el ingenio Barahona, un ingenio del CEA que está capitalizado y hay una buena administración privada allí de los Campollos, una familia parece de Guatemala, y le han dado una buena inversión al ingenio. El ingenio está produciendo, por ese ingenio del CEA. El ingenio tiene también tierra allí, centenares de miles de tareas de tierra que producen caña, que también son del CEA. Igualmente el CEA Gana, que aunque no exista ya, que no tenga vacas, pero tiene algunos potreros y tiene áreas que yo decía, tiene todavía áreas importantes. Tiene un centro de recría de animales de alto valor genético ahí en Romana, o antes de llegar a Romana. También me refería al CEA, muchos terrenos urbanos, vendidos, cobrables y por vender en la inmobiliaria del CEA. El CEA tiene incluso aeródromo, tiene hasta muelles, tenía el ingenio Río Jaina ahí con un muelle para el muelle de Boca Chica, también tenía sus espacios. Es decir, yo decía que el CEA todavía tenía importancia. Bueno, veo ahora que el nuevo director, el director del CEA, el señor Burgos, fue a una serie de programas y ha hablado muy bien y yo le saludo y lo felicito porque la mejora física que se ha hecho a la institución ahí en el CEA, en el Centro de los Héroes, está muy bien porque esa era una institución, un edificio que estaba en muy malas condiciones. Lo han arreglado, lo han limpiado, lo han adecentado y refundieron. Instituciones, creo, a bienes nacionales, está ahí también, y no recuerdo qué otra institución, están concentradas todas ahí, y el propio director ha mejorado la planta física de ahí. Excelente trabajo. Y hay que felicitarlo al señor Burgos, y ha dicho que ha retomado muchas propiedades que fueron ocupadas en forma ilegal, y en forma, qué sé yo, corrupta, invasores que lo hacían a redes, bien, excelente. Pero él estuvo, parece que fue a unos programas de radio, de televisión, pero o dio las informaciones mal, o el periodista interpretó mal al director, y ha dicho que ellos hicieron una mejora en el ingenio Porvenir, que el ingenio Porvenir, según este periódico, el periódico El Caribe, dice que la inversión asciende a 450.000 millones de pesos. Eso se sabe que es un error, porque 450.000 millones de pesos, tal vez fueron 450 millones de pesos. Muy bien. También se refirió, dijo que actualmente el ingenio Porvenir proyecta una producción de 350.000 toneladas brutas de azúcar. O sea, 20 toneladas métricas. No sé lo que es eso, o 20.000 toneladas métricas. Datos muy poco, no ni siquiera entendibles, no, sino no creíbles, porque ese ingenio estaba en muy malas condiciones por venir y no tiene tierra para producir, porque las tierras fueron arrendadas y otros fueron vendidos y ocupados, es decir, el ingenio no tiene caña. Ese ingenio estaba produciendo caña de algunos colonos que le estaban vendiendo esa caña o esa cañita, como se dice. Y el CEA producía ahí alrededor de 18.000 toneladas de azúcar de esa caña que le servían los colonos. Bien,
El señor director ha señalado que le han invertido tal vez 300, 400 millones de pesos. Me imagino que han mejorado la caldera, mejoraron los molinos, tal vez han mejorado los filtros, esos filtros Oliver, los tachos, la centrífuga, etcétera, etcétera. O la sala de recepción de caña también. Pero para el ingenio producir las toneladas que se han señalado aquí y que el propio señor director señaló que el ingenio Porvenir iba a producir 45,000 toneladas de azúcar. Y yo voy a decir lo siguiente. Ese ingenio para producir 45,000 toneladas de azúcar, que quiere decir casi triplicar la que estaba en producción, con un ingenio en situaciones muy precarias. Primero, no tiene caña. ¿De dónde va a venir la caña que le van a servir? Los colonos siguen siendo prácticamente los mismos. El ingenio en sí, la tierra, repito, la tiene Vicini, una parte, o la gran parte, Alcoholes Finos, que es otra empresa que tiene 30,000 tareas que fueron arrendadas también a ellos, porque ese ingenio no tenía futuro, ese ingenio lo tenía un español, que en tiempo de la capitalización adquirió el ingenio, pero el hombre se descuidó y lo que hizo fue chatarrear, prácticamente vender las chatarras de ahí. Y eso terminó que el SEA tuvo que readquirir su bien con un administrador secuestrario, un juez le falló a favor del SEA para que recuperara su ingenio, pero ese ingenio estaba en muy mala condición. Se acordó que los Vicini le sirvieran 100,000 toneladas de caña al ingenio para mantenerlo activo. No sé si los Vicini la estarán entregando, porque yo tengo tiempo que ya no sé del SEA. Entonces, con ese azúcar, con esa caña servida de Vicini y la caña de los colonos, tendría el ingenio que moler 450,000 toneladas de caña. Repito, tendría que moler con un rendimiento de un 10%, que es el rendimiento que tiene Romana y Vicini. Entonces es muy difícil, pienso yo, que se obtengan 45,000 toneladas de azúcar en ese ingenio. Si la van a producir, yo voy a ir a ver aquello, porque dudo que el ingenio Porvenir tenga 450,000 toneladas de caña para producirla en fábrica a un 10% de rendimiento, producir 45,000 toneladas de azúcar, porque eso es imposible, pienso yo. A menos, como yo no estoy en el SEA, que hayan ampliado el área de caña de los colonos, o que Central Romana y Vicini quieran servir más caña allí, porque tal vez no tengan capacidad de molienda. Vicini probablemente ya, como Romana ha readquirido de nuevo su cuota americana, tal vez los Vicini tengan que desprenderse de algunas cañas de esas que no la puedan moler en su ingenio y se las sirvan al ingenio Porvenir. No lo sé, pero es difícil, repito. Así que esos números o se corrigen o si fue un error del director del SEA servirlo, entonces tienen que corregirlo. Y si fue un error del periódico, del periodista que no entendió lo que quiso decir el director del SEA, también tienen que hacer esa corrección, porque eso es lo que hace que turba a la gente y usted no sabe qué es lo que está pasando allí. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué más tenemos. Bien. Traidores a la patria y cinismo. Señores, hay que oír este cinismo y estos traidores. No a las repatriaciones masivas, dice el Centro Montalvo, que es un centro, es un nido de traidores pro-haitianos. Pero más que pro-haitianos, son traidores. ¿Por qué? Porque ellos no defienden a los repatriados, porque si defendieran a los repatriados, le escribieran a Donald Trump
o a Puerto Rico, que están repatriando también dominicanos, pero eso no le interesa. Los repatriados que le interesan a los traidores de aquí son los repatriados haitianos. Por ejemplo, yo criticaba ayer a una pluma que ha decidido actuar como un verdadero pro-haitiano traidor del país, que es la pluma del señor Aníbal de Castro, porque él es el director de un periódico, que es un periódico propiedad de gente, de esclavistas, yo le voy a llamar así. Porque todo el que pida regularización de haitianos en este país, como lo pide el grupo dueño de ese periódico que se llama Diario Libre, todo el que pide regularización es porque tiene una mentalidad pro-haitiana o una mentalidad esclavista. Es decir, me interesa la mano de obra haitiana porque esa mano de obra haitiana no me exige nada. Y yo tengo menos gastos de seguridad social y todo eso con este tipo de gente porque esta gente no reclama. Porque si son traidores y piden la regularización, pues de hecho lo siguen siendo traidores. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que usted va a regularizar? ¿Cómo se puede regularizar un elemento? Una persona que no tenga documentos, una persona que usted no sabe cómo se llama, que no tiene un nombre de un padre ni de una madre, que no tiene un registro civil, que usted no sabe cuál es el origen de esta persona. ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted va a regularizar? ¿O estamos en tiempo de la esclavitud? Porque solamente para regularizar a haitianos tendríamos que volver, como se dice, hacer una excursión por la historia hasta los tiempos de la esclavitud. ¿Qué pasó con la esclavitud? En Estados Unidos, los negros libertos, ¿cuál era el nombre que tenían? Le iban a poner su nombre africano, Obuto, o Tubutú, o Cece Seco. ¿Cuáles eran los nombres? No, los americanos fueron pragmáticos y dijeron, señores, los libertos esclavos que nosotros tenemos en nuestras haciendas, no sabemos cómo lo vamos a identificar. ¿Cómo lo vamos a identificar? Con los apellidos de los amos. Entonces así salió esa población negra, principalmente en Estados Unidos y todas las posesiones inglesas y las posesiones españolas, y comenzaron a ponerle los apellidos de los amos. Porque los africanos vinieron aquí como vienen los haitianos, sin papel y sin nombres. ¿Cómo usted podía regularizar a los haitianos? No lo puede regularizar. ¿Cómo regularizó usted a los negros esclavos africanos? Con los nombres de los amos. ¿Y ustedes creen que en el siglo XXI debe República Dominicana actuar como esclavista? Es decir, nosotros le vamos a poner los apellidos como si fuéramos amos a los haitianos, regularizándolo. ¿Quiénes opinan así? ¿Los esclavistas o los traidores de este país que piden regularización? ¿Regularizar a quién? Siempre la pregunta que nos hemos hecho en todos los tiempos. Porque usted no puede regularizar. Ese programa de regularización de Danilo Medina, todos lo denunciamos como un fraude. Producto de que de esas convicciones tóxicas, de esa fuente ideológica donde vivió Danilo Medina y su grupo de adláteres, y diseñaron un plan macábrico para el país donde lo que querían era complacer a organismos internacionales. Porque aquí vino Ban Ki-moon y era como una especie. No, nosotros no podemos aceptar eso que usted dice, porque este es un país muy pobre. No tuvo el coraje de decirle a Ban Ki-moon, el señor Danilo Medina, no tuvo el coraje que tuvo para anunciarlo en La Habana, porque allí se pronunció que ni Fidel Castro. El Che Guevara le quedaba pequeño. Hoy cuando viene al país, lo que hace es implementar un plan de más de 300,000 haitianos, poniéndole nombre, lo que le diera la gana decir, y apareciendo un grupo de vividores en las juntas de vecinos de este país, avalando
que conocían a esas personas por tiempos, de mucho tiempo viviendo en la comunidad dominicana y que era gente de buenos principios y de buena conducta, etcétera. Todo falso. E incluso el propio gobierno de don Luis Abinader, el señor viceministro Rosario de Medio Ambiente, de Interior y Policía, Juan José Rosario, declaró que todo ese montaje que se hizo en el gobierno de Danilo Medina fue un fraude, que son todos, que no hay forma de que se avale eso, no lo hay. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cometer el mismo error? Y más, un error de traidores. Porque puede ser un error, por ejemplo, por usted, por ignorancia. Pero un error de traidores advertidos no puede ser. Entonces, ¿quién puede complacer a regularizadores de haitianos en este país? No queda más remedio que esa gente llevarlo como vinieron, despacharlo, y el que se oponga que se vaya con ellos. O a esas plumas, ponerle 4 y 5 familias enfrente de su casa, haitianas, que amanezcan ahí, que vivan ahí y que hagan todas sus necesidades fisiológicas frente a su casa, y ustedes verán cómo protestan. Verbigracia, que se la manden al señor Aníbal de Castro. Ya que no hace un editorial más favoreciendo a los haitianos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, si yo fuera director de migración, yo le hiciera mudar 3 o 4 familias haitianas bien productivas, de esas mujeres haitianas que paren 5 y 6 muchachos, y se la planto frente a la vivienda de estos pro haitianos. Quédense ahí, o me hago de la vista gorda, no veo para allá. Yo recuerdo una vez, en el gobierno de Balaguer, señor, era un gobierno especial, un director de la CAS. ¿Cuáles son los enemigos de Balaguer?
Vamos nosotros a arreglar estos enemigos. Había una vez uno que era muy crítico de Balaguer, un enemigo de Balaguer. Y la casa le hizo una zanja frente a su casa, pero una zanja que tapaba a la gente. Con los brazos levantados usted quedaba tapado allí. Eso era una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Óigame, y cuando ese hoyo frente a la casa de ese adversario, comenzaban estas lluvias de Santo Domingo y se aposaba esa agua ahí, se ponía verde y mosquito y moca y de todo. Y usted esa cloaca ahí, como se dice, frente a su casa, usted sabe el castigo que es. Así le haría yo. A estos pro haitianos le mudo 3 o 4 mujeres de estas paridas con su marido y 6 y 7 muchachos allí, para que ustedes vean, porque el único que tenía pobre frente a su casa era Balaguer aquí, que frente a su casa habían 3 y 4 pordioseros que dormían ahí en la acera. ¿Y quién se atrevía a quitar una gente de esa? Porque Balaguer no era hipócrita con los pobres, pero todos estos hipócritas pro haitianos, yo le mudo la familia, se la dejo ahí, me hago de la vista gorda, tíramele 3 o 4 mujeres parí allí a Aníbal de Castro, y a Juan Bolívar Díaz, y a Juchilora, y a todos esos pro-haitianos que andan aquí. Tíramele 3 o 4 mujeres paridas de esas, y ustedes verán el grito que pegan. Todo eso sinvergüenza que no respetan este país. Porque así hay que decírsela, la verdad hay que decirla aquí. Y no nos vamos a callar, porque hay que decir la verdad. Todo el que tenga una actitud contra este país es antipaís, es antidominicano, es traidor. Porque Duarte lo decía, que lo advertía también. Siempre lo hacía sus advertencias. Que los buenos dominicanos serían víctimas de las maquinaciones de esos malos. Pero vamos a seguir. Los generales son los que tiene que mandar Luis Abinader a la frontera. Como el presidente está fuera del país, hemos dicho siempre, con 30 generales para la frontera. Mire, si me entran por ahí 5 haitianos que detengamos en Mao, general Manuel Fermín, prepárese que usted va para afuera de las Fuerzas Armadas. Ese general, señores, desde que llegue a esa zona de él, miren, a los soldados, el soldado que me deje entrar un haitiano aquí, o que cobre por lo que sabe que lo voy a despedir de aquí pero con una pela. Óigase bien. Y ahí no pasa una moca por esa frontera. Porque los generales van a cuidar sus rangos. Porque lo que nosotros tenemos 14 o 15 años diciendo en este programa, que mudemos el ejército completo a la frontera, porque ¿qué hacen estos? ¿Qué hacen en el Ceibo? Una fortaleza en el Ceibo. ¿Qué busca eso allí? O en Moca, o en Salcedo, una fortaleza del ejército. Eso lo tenía Trujillo cuando las hermanas Mirabal, que en paz descansen, y Manolo y Salcedo era un foco de inquietud para el dictador. Pero ¿qué hace esa fortaleza en Salcedo? Pregunta Manuel Fermín. Nada. O en San Francisco de Macorís, un país tan pequeño como este, que usted manda un contingente militar en minutos. Ahora si usted me dice que en California, como está ahora mismo el señor Trump, Dios mío. Pero esta locura, eso es un manicomio, Estados Unidos. Hemos dicho nosotros que esos ejércitos, generalmente esos ejércitos, el ejército en cualquier parte del mundo tiene un papel, diríamos, que todo el mundo sabe que es un papel de cuidar la soberanía, la territorialidad, pero esas cuestiones de problemas callejeros y disturbios y protestas, eso lo dirige la policía o la Guardia Nacional también, cuando sean cosas que se vayan de la mano en países como Estados Unidos. Porque eso tiene una capacidad, qué sé yo, emocional, que el ejército induce a que la gente pierda tal vez un poco la paciencia y se revela y crea esa ebullición y toda esa
esa ebriedad que da la calle, y eso es lo que está pasando ahora en Los Ángeles y ahí en California. Entonces, ¿qué responde Donald Trump? Que va a meter preso al gobernador, que es quien tiene que convocar la fuerza, y hasta la alcaldesa de Los Ángeles, que van a estar presos. Eso está creando una situación sumamente incómoda en Estados Unidos, y Estados Unidos, oigan bien, eso va a terminar en una contrarrevolución. Yo lo he dicho aquí. Donald Trump ha creado una revolución virtual de crear a Estados Unidos grande. ¿Pero grande de qué? California es la quinta economía del mundo, como dijo el propio Newsom, que es el gobernador. Nosotros mantenemos todos los estados pequeños, lo mantiene California, porque es la quinta economía del mundo. Un estado de los Estados Unidos. Óigase bien. Entonces todos los artistas, todos los hispanos van a estar en contra del Partido Republicano. Entonces, ¿dónde va a terminar? Por eso yo decía, Marco Rubio se va a tener que ir del cargo. Es el próximo. ¿Por qué? Porque va a perder todos sus apoyos. Porque esa forma esa forma autoritaria que hay en Estados Unidos, eso no va a llegar a ningún lado, a una contrarrevolución, que va a ser la afectación total del Partido Republicano. Porque es que se va creando una carga emocional peligrosa en los Estados Unidos por esa actitud autoritaria. Vamos a esperar, pero el tiempo nos va a dar la razón. Dice Michael Douglas, artista tan famoso, que él se arrepiente, que le avergüenza a Estados Unidos y que pide disculpas. Oiga cómo es que andan esos artistas. Bruce Springsteen, The Boss, el jefe, dice que Trump es traidor, que es inepto, bueno, imagínense usted, y corrupto. Oigan la forma en que definen esa gente al presidente de los Estados Unidos. La majestad y la grandeza de ser el líder más importante del mundo. Presidente de los Estados Unidos. Entonces eso no puede seguir, eso va a terminar muy mal. Lo he dicho, y miren el caso de Elon Musk. Un hombre que piden ya la expulsión de los Estados Unidos. Y lo mandan a callar y a decirle, no toque esa tecla, como decía Balaguer, le dijo a alguien aquí. Eso son cosas verdaderamente peligrosas en una sociedad democrática y tan abierta como ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.